Saludos desde La Habana. Es miércoles 16 de septiembre de 2020 y damos inicio a esta emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Lo hacemos desde los estudios audiovisuales de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana, a donde nos hemos trasladado por estos días en que enfrentamos la pandemia de la COVID-19. Es una producción donde participan también el Sistema Informativo de la Televisión Cubana y la Dirección de Comunicación e Imagen de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Con profundo dolor, el movimiento artístico e intelectual villaclareño, junto a las autoridades del partido y del gobierno en el territorio, dieron el último adiós en la madrugada de este martes al destacado promotor cultural, investigador y curador de las artes visuales, Antonio Pérez Santos, presidente del Comité Provincial de la UNIAC en Villa Clara, quien falleció víctima de una penosa enfermedad que afrontó durante varios años. Llega a su esposa, a sus hijos y a su familia las condolencias de sus compañeros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y de todo el colectivo del Noticiero Cultural, donde hoy les recordamos especialmente. Hoy, la cultura villaclareña y cubana pierde a Antonio Pérez Santos, Tony, como le decíamos todos, líder que tras un largo periodo en la presidencia de la UNIAC de Villa Clara ha representado a sus artistas. Durante años luchó contra la enfermedad y aún así no dejó de pensar, de hacer, de actuar y de dirigir al gremio que lo eligió por ser un intelectual, profesor, investigador, crítico, promotor y hombre sensible ante el mundo y las diversas ramas del arte. Y convirtió a la UNIAC en un foco no de Villa Clara o de Santa Clara, sino en un foco de cultura de la nación. Y ese es el reconocimiento que le tenemos, que le tendremos. Tony, el primer vacío que nos deja es en lo humano, el compañero entrañable que nos acompañó en todos los proyectos más osados, los más vanguardistas, los más experimentales, los proyectos que más nos involucraban en una concepción de la cultura integral. Deja un vacío muy grande, no sé cómo será todo a partir de ahora. Él era un hombre sin duda con muchas virtudes, con una capacidad tremenda de diálogo, de asimilar, de ver, buen amigo, un intelectual de mucha valía. Sobre todo creo que tenía una gran valentía política, que eso hace mucha falta. La obra de Tony Pérez quedará registrada en la historia cultural de Villa Clara por ser esa persona que supo aglutinar diversos criterios de intelectuales, de artistas, de alumnos. Ante esa pluralidad, Tony siempre supo qué hacer y unir. Tuvo mano firme y sabia para dirigir, tino para escuchar, aplomo para tomar decisiones en función de sumar a todos a los procesos de creación gestados desde la propia casa de la UNIAC, en talleres, escuelas de arte y en comunidades donde además de crítico fue un incansable promotor cultural. Un sentido de la justicia muy estricta, una persona que sabía que había que dar libertad de creación para lograr grandes cosas, que convirtió la Casa de la UNIAC en un espacio de creación exigente. Su liderazgo, su capacidad de movilizar, su inmensa fe, sobre todo en lo que podíamos hacer. Yo sé que va a ser muy difícil recuperarnos de este golpe, pero también pienso que no le vamos a decir adiós, que no nos vamos a despedir nunca porque no puede ser. Descansa en paz, querido Tony, que tu legado será memoria viva entre los artistas. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. El ejercicio del criterio, el diálogo y la búsqueda de soluciones colectivas a los problemas que enfrenta la sociedad ha sido un aporte de la UNIAC en sus 6 décadas de existencia. Sus comisiones permanentes son estructuras que integran a relevantes creadores para aportar ideas a la solución de complejas problemáticas. A comienzos de este año, en el Consejo Nacional de la Organización de la Vanguardia Artística, se presentaron las comisiones permanentes de trabajo. Entre ellas, destaca sin dudas la Comisión de Cultura, Género y Equidad,
que preside la cineasta Marilyn Solaya. Sobre la importancia de la labor que desarrolla esta comisión, dialogó el periodista Gustavo Sánchez con la realizadora. La paretera la madre, que paretera la hija. Hoy es mi día de suerte. Encuentro maravillas. Género, Cultura y Equidad, una comisión permanente creada por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba que busca actualizar el discurso de género de forma práctica, trascendiendo la academia y aterrizándolo en la cultura, para borrar del arte mensajes negativos contrarios a los intereses de la organización. Hay un desconocimiento muy grande en los temas de género en todo el país, en todas las instituciones, y eso se refleja en los resultados, y además se proyecta de manera negativa en los resultados de nuestros trabajos. No se puede seguir vendiendo, o sea, con ánimo de vender una obra a costa del cuerpo de la mujer, por ejemplo, o los estereotipos, ¿no?, del hombre y de la mujer también, porque el género lo incluye todo. Es necesario ponernos de acuerdo, proyectarnos de otra manera para que la cultura se enriquezca. Hasta el momento la comisión ha desarrollado importantes acciones. Incluso en tiempos de coronavirus, sus operaciones se han trasladado a las redes sociales, ofreciendo foros online centrados en la violencia familiar, un flagelo que varios estudios exponen se ha incrementado a nivel mundial con las medidas de aislamiento. Inició el año justamente en febrero con una exposición y la proyección y debate de una jornada dedicada al tema del feminismo en Cuba y todo el trabajo de las mujeres desde el inicio de la República, incluyendo también a las precursoras del feminismo en Cuba, que fueron las que lograron e impulsaron todos los derechos que disfrutamos hoy las mujeres. ¿Y por qué es importante? Es como una manera de introducir el tema en todas las comunidades. Eso lo vamos a hacer en todas las provincias. En ocasiones, el resultado de una obra artística puede verse opacado al reflejar temas discriminatorios de cualquier índole, y el causante puede ser el desconocimiento del artista. Por tal motivo, capacitar a los creadores es esencial, e inicia con entender que al decir género no decimos solo mujer, pues también se integran los hombres y la comunidad LGBT. Gustavo Sánchez, Noticiero Cultural. Escuchamos las reflexiones de la cineasta Marilyn Solaya, quien preside la Comisión Permanente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Cultura, Género y Equidad, y precisamente al papel decisivo que tiene la mujer en el cine cubano, nos acerca ahora nuestro colega Daniel González Cabello. Eres el viento inconstante, veloz e impaciente, caricia de brisa. Pues no me voy. Eres la bruma de la noche, la estrella de paso. ¿Qué quieres tú de mí? ¿Ya? Eres silencio remoto, dolor escondido, fogata encendida. Ellas han puesto en alto el nombre de cintas cubanas que trascenderán en el tiempo. La huella de la mujer es imborrable en la historia de nuestro cine. Han marcado una impronta. Son varias las actrices que enaltecen la producción fílmica cubana, rostros que persistirán, quedarán en la memoria y la historia. En el material audiovisual Cualquier Mujer se evidencia la pasión de muchos rostros femeninos puntuales del séptimo arte. Las Lucías, las tres Lucías, representan a tres mujeres cubanas en distintos momentos, en distintas épocas. Creo que el retrato de Teresa, creo que la Lina, creo que la Georgina, creo que todas esas, la Bella de la Alhambra, creo que todas son la mujer cubana. Sí, yo pienso que la mujer cubana tiene todavía muchas cosas, muchas aristas por donde cortar, muchas cosas que decir, muchas cosas que plantear, sobre todo cosas de la actualidad, por ejemplo. ¿Será que yo te acuso o es que tú te sientes culpable? Ellas han marcado pautas en la filmografía cubana de todos los tiempos. Son solo algunas de las muchas que con su trabajo y pasión, desde la actuación, han enaltecido la gran pantalla y han puesto en evidencia la capacidad, sensibilidad y entrega de las mujeres. O sea, creo que hay muchas mujeres cubanas. Es como nosotras. Sensual. Impredecible. Lo que queda de los personajes no son las frases. Lo que queda es el amor con el que uno los ha interpretado y que de alguna manera han dejado alguna huella en uno. Yo digo que puedo vivir muchas vidas, pero que cuando yo no esté, esas mujeres van a estar siempre, si saben guardar bien el celuloide.
Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Del cine que resulta muy atractivo por su acercamiento exquisito a la historia patria, vamos a conversar ahora. Se trata también de un cine que retoma pasajes o personajes propios del devenir histórico de nuestra nación. Y a ellos nos acercaremos a través de la conversación del periodista Yuris Nórido con algunos de los realizadores que han participado en este tipo de aventura histórica cinematográfica. A lo largo de varias décadas, el cine cubano ha contribuido a la promoción y la enseñanza de la historia nacional. Muchos de los clásicos de nuestra cinematografía y varios filmes más contemporáneos se han acercado a episodios, procesos o grandes acontecimientos de nuestra gesta. De hecho, creo que es una de las vías mucho más útiles, más efectivas para hacer saber y crear inquietud, como bien tú planteas, alrededor de un acontecimiento, de un héroe, de cualquier zona de importancia de la historia. Y eso lo genera propiamente por la personalidad del cine, por esa bondad que tiene de involucrar el sonido, la atmósfera, de tener una dramaturgia que está en función de una psicología, de una estructura narrativa que te va involucrando en la manera en que quiere el cine que tú aprendas alrededor del punto de vista de un director. Cine y arte están de un lado, pedagogía del otro. No se le puede pedir al cine que tenga una labor pedagógica o didaktizante. Eso ha sido una lucha muy grande. Eso trajo muchos conflictos en su momento. Pero sí creo que una mirada cinematográfica sobre un hecho histórico puede resultar en el espectador algo tan inquietante como leerse un libro sobre un hecho de la historia de Cuba. La historia, yo siempre siento que hay dos maneras de abordarla. Cuando de verdad el artista quiere interpretar esa historia, quiere recrear esa historia, quiere recrear sobre todo los conflictos humanos que pudiesen haber ocurrido en un periodo histórico. Y otra cosa que no ocurre en el cine cubano, pero uno está aburrido de verlo en otros, es la historia utilizada como pretexto para contar una película de género, una película de aventura. Tiene la posibilidad de ir construyendo un nivel de simbolismo que va a arrastrar toda una cantidad de significados y de premisas colaterales que tienen que ver con el desarrollo o con lo que aconteció. Y en ese punto, lo ideal sería que desde esa postura estuviera dialogando con el presente y pudiera tener desde ese presente entonces una mirada hacia el futuro. Cuando yo hice Cuba Libre, yo estoy ofreciendo un punto de vista personal sobre esa realidad. Si yo me pongo a poner los nombres de los protagonistas de esa realidad, puedo estar de alguna manera reduciendo quizás mi mirada sobre la historia, pero cuando estos personajes tienen otros nombres, me permite a mí proponer una mirada personal que puede inquietar al espectador. Que el libro de historia, la investigación histórica, puede decir que las cosas fueron así y él las pone en la película así, pero con un matiz personal, su manera de artista, de creador de verlo. Siempre asumir la historia desde el cine se sobreentiende en cualquiera de sus géneros, incluso por el matiz más didáctico que se le quiera dar, va a tener siempre una disposición artística. El cine no es solamente información. Cuando uno habla de la función pedagógica, no solo está en el nivel racional, en el nivel cognitivo, sino también en el nivel afectivo. Y es importante que una película, que sea una película histórica, te deje ese saldo de lo que aprendiste, pero también de lo que sentiste. Pero creo que lo importante es que genere una motivación en el espectador, que rompa estereotipos, porque a veces tenemos la historia cargada de estereotipos, y el cine o la mirada del cineasta puede romper estereotipos y puede puede mostrar mucho mejor esas personas que en un momento histórico la vida los llevó a una acción determinada. Elin Drix y Yuris Nórido en el Noticiero Cultural.
Este ha sido un excelente acercamiento al cine de temática histórica en nuestro país. Precisamente antes de que comenzáramos a enfrentar la pandemia de la COVID-19, tuvimos noticias de la realización de un filme que mucho dará que hablar a los apasionados de la historia cubana. Se acerca esta película a la vida y al aguerrido actuar de un hombre tan inmenso como lo es sin duda Ignacio Agramonte, adorado en el territorio camagüeyano y venerado por los cubanos por su arrojo y entrega al enfrentamiento al poder colonial. Con uno de los realizadores de esta película, el mayor, del director recientemente fallecido Rigoberto López, estaremos dialogando hoy. Sin duda el cine que se acerca a la historia patria es uno de los más deseados por el público cubano y de los mejor recibidos por el público en general cuando la historia se convierte en protagonista y esos héroes y personajes de la historia aparecen encarnados. Cuando se logra un buen guión, una buena representación y un ambiente escenográfico y de fotografía adecuado, sin duda una película logra llamar la atención y convertirse en una lección de historia, de esas que difícilmente se puedan dar o en un aula o desde la pantalla del televisor. El cine tiene esa gran magia y para conversar con nosotros sobre El Mayor, esa obra que llevó a Rigoberto a consagrarse hasta su muerte por lograrla y por transmitir las virtudes de este personaje de la historia, Ignacio Agramonte, vamos a conversar hoy con uno de sus amigos más entrañables, pero además uno de los directores de fotografía del cine cubano más renombrados de todos los tiempos. Se trata de Ángel Alderete, a quien mucho agradezco que nos acompañe hoy. Bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias por la presentación. Gracias por invitarme a este programa, que siempre lo sigo en mi casa. Gracias a usted por acompañarnos. Y quisiera comenzar por Rigoberto, porque sé que lo unió la amistad, lo unió una sintonía laboral, de trabajo, porque realizaron varios filmes y varias propuestas cinematográficas juntos. Y ese Rigoberto que soñó El Mayor, ¿cómo fue, cómo era? ¿Qué recuerde, qué evoca de él ahora que estamos por estrenar la película? Bueno, Rigoberto y yo somos amigos hace muchos años. Yo diría del año 68, aquí en el ICR. Él trabajaba aquí en el organismo y yo trabajaba también en el departamento de cinematografía, donde cual él era miembro también del departamento de cinematografía. De ahí nos conocimos, hicimos muy buena amistad, trabajamos juntos en un documental aquí en el ICR y después posteriormente, por azares de la vida, yo empecé otra carrera y él pasó al ICAI y no nos veíamos muy eventualmente hasta que por primera vez nos reunimos de nuevo para hacer un trabajo. Rigoberto es un excelente documentalista y una excelente persona. Yo, en lo que me corresponde a mí, como la amistad que tuve con Rigoberto, yo no tengo ninguna queja. Yo realmente Rigoberto lo quise muchísimo, es un hombre muy soñador. Rigoberto es un hombre que lo que se proponía en sus proyectos lo lograba. Este proyecto yo lo recibí hace 6 años, la primera vez. Por asuntos económicos no se pudo realizar. Y él insistió hasta que ahora, por fin, se hizo este proyecto, que era la historia del Mayor, con sus conflictos políticos y sus grandes amores, como fue Amalia. Y él soñó toda la vida por hacer esta película. Era su gran película, su gran proyecto, a pesar que habíamos trabajado juntos en varias películas, en varios documentales, pero este era su gran proyecto. Y felizmente pudo asistir al corte definitivo de la película. Bueno, él hizo un primer corte en la película que lo vimos. Desgraciadamente la muerte le tocó la puerta. Y yo tuve la posibilidad de volver a hacer otra edición, otro corte, y que realmente el ICAI, por la amistad que yo tenía con Rigoberto y la manera que yo me había vinculado al proyecto, decidió que yo hiciera todo el trabajo de postfilmación y todo el trabajo de efectos visuales que tenía la película todavía. No se había hecho tampoco la mezcla de sonido. Y entonces, con la música de José María Vitier. La música de José María
y también iban a dejar listos algunos efectos sonoros para la película. Ahora, Alderete, ¿de qué mayor estamos hablando? ¿De qué Ignacio Agramonte? ¿Cuál fue el Ignacio Agramonte de Rigoberto? El Ignacio Agramonte de Rigoberto es un Ignacio Agramonte vivo. Es un hombre que no es de mármol. Es un hombre que tiene emociones, tiene, digamos, contradicciones con otras personas que lo van a ver en la película. Pero yo pienso que la película, aparte, es la vida de Ignacio Agramonte, amorosa y aparte de su vida política. Yo pienso que la película da fe a la primera, digamos, constitución de la República y la formación de la nación. En la película se va a ver cómo se formó la nación cubana. Y eso era una de las cosas también que Rigoberto tenía en idea, de mostrar cómo se había formado la nación, porque hay dos banderas puestas en la asamblea. Ahí uno va a descubrir, y eso mismo que tú estabas diciendo, que no se dan en escuelas, se van a descubrir muchas cosas que personas no conocen sobre la vida de Ignacio Agramonte y sobre la vida de Céspedes también, porque Céspedes también tiene una participación en la película muy fuerte. ¿Qué escenario, ese escenario camagüeyano, que le impuso a la fotografía de Alderete en esta ocasión? Bueno, para mí fue un reto. Yo había acabado de hacer Inocencia, la película, y es la misma época. O sea, Rigoberto de una manera u otra me convocó. Yo le dije, mira, yo acabo de terminar una película, pero de todas maneras voy a hacer una cosa diferente, voy a tratar de plantearme una cosa diferente. Y así lo asumí. Yo pienso que los campos camagüeyanos son muy bonitos y tiene, digamos, su ciudad también es muy bonita y las campiñas camagüeyanas son muy bonitas. Y eso hizo que todo el, digamos, escenario de guerra, que también es muy complicado y muy sangriento el escenario de guerra, eso también hizo que ese paisaje, digamos, le diera un matiz más poético a la película. Bueno, yo mucho quiero agradecerle a Ángel Alderete su presencia en nuestro noticiero cultural. Hoy nos hemos acercado a la próxima, al próximo conocimiento, al próximo estreno de un filme como El Mayor, uno de los anhelos que en vida tuvo ese gran realizador, director y animador cultural que fue sin duda Rigoberto López, quien siempre soñó con su Ignacio Agramonte, con desplegar en una gran película todo lo que de histórico y de patrimonial tiene el escenario camagüeyano y toda la leyenda de este gran patriota cubano que sin dudas en este filme se nos muestra como un hombre de carne y hueso, como un ser humano que es de las garantías que supongo tenga el público para aceptar muy bien esta realización. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nosotros. Después de este momento de cercanía al equipo de realización de la película El Mayor, vamos a una pausa. No abandone la sintonía y acompáñenos desde la Lonja del Comercio en el centro histórico de la capital cubana. Hay algo que me gusta mucho y creo que lo haré hasta el día que me muera, que es trabajar con los actores. Sigo tratando de encontrar algo que es muy difícil de lograr, una manera personal de expresarme. Ver composiciones, ver imágenes, ver expresiones plásticas es algo que me complace mucho hacer. Es mi modo de decir, mi modo de comunicarme con las personas. Me obliga de alguna manera a estudiar, a prepararme. Conciencia, una serie de 11 capítulos que se desarrolla en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y que aborda conflictos, problemáticas, logros. Son muchos sueños que todo tiene que ver con la posibilidad, con la realidad, con los tiempos que vivimos, con las condicionantes. Pero en sentido general todos indican hacia un camino que es seguir trabajando y seguir produciendo.
Como lo anunciaba antes de la pausa, ahora hablamos de la mujer y la creación. Y viajamos a la provincia de Santi Espíritus para conocer a una joven artista, Dianelis Hernández Oliva, quien es profesora de la Escuela de Arte Ernesto Lecuona de esa provincia. Ella obtuvo recientemente la beca de creación El Reino de este Mundo que concede la Asociación Hermanos Saiz. Ni los rigores de una pandemia detienen a la profesora espirituana Dianelis Hernández Oliva. La joven instrumentista y profesora de música avanza en el proyecto de investigación de su tesis en opción del grado científico de doctora en ciencias. Tiene que ver con la creación de materiales didácticos, pero con el uso de las tecnologías que ayuden de esa forma a facilitar el proceso de enseñanza, específicamente de la enseñanza del contrabajo. Dianelis Hernández Oliva mereció la beca El Reino de este Mundo con una investigación relacionada con el perfeccionamiento de la enseñanza artística. Desde hace años ella integra el claustro de la especialidad de música en la Escuela de Arte Ernesto Lecuona. En este tiempo de pandemia no hemos estado alejados de la enseñanza en ningún momento, siempre estamos pendientes de los estudiantes, cómo van a su estudio individual, cómo deben hacerlo, cómo va a ir trabajando nuevos contenidos sin dejar de practicar los anteriores que todavía quedan por evaluar. Hemos estado también aprovechando y adelantando todo lo posible con respecto a la tesis doctoral también. La Asociación Hermanos Saiz en Santi Espíritus reconoce a una de las integrantes de la sección de crítica e investigación. Se trata de una joven profesora y artista que sueña la vida desde los acordes de un contrabajo. Desde Santi Espíritus, Jenny Fleites, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana, recordamos a Antonio Pérez Santos, quien hasta hace muy poco, hasta su fallecimiento, presidiera la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en la provincia de Villa Clara. También hablamos del trabajo de la Comisión Cultura, Género y Equidad de la UNIAC y nos referimos al cine histórico que se realiza en nuestro país. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros estaremos con ustedes mañana para hablarles del arte y la literatura en Cuba y en el mundo. Hasta entonces me despido de ustedes como siempre con un saludo desde La Habana.